carta de la que estamos hablando está fechada en San Cristóbal el 7 de julio de 1820. Entre otras cosas, también le dice que ya el Libertador dio las instrucciones que los núcleos del ejército no tienen por qué dar informaciones y que ellos piden 30 días, pero que si reconocen a la República podemos entrar en la tregua de 30 días, y le dio 8 días a los emisarios para que fueran al lugar de donde estaban los jefes, que eran en Bailadores, Miguel de la Torre, y Morillo estaba en San Carlos para entonces, para que trajeran alguna definición. En otras palabras, mis amigos, el Libertador en esa carta desautoriza a Páez y a todos los demás, porque pues esto era una cuestión de delicadeza, de delicadeza diplomática. Dicen que la diplomacia es el arte de la mentira para doblegar al enemigo. Si ellos habían estudiado, me refiero a los españoles, el caso con anterioridad y habían planteado, porque tuvo que haberles costado mucho, repito, ceder las posiciones y ahora venir a conversar. Obligados vinieron. Bueno, pero ellos lo pensaron y traían algunas otras cosas interesantes que no nos cuentan en la escuela, y perdone que lo repita, como tentar el ego del Libertador y de los otros y de los demás, en el sentido de decirle: tendrás pasajes, un buque para que vaya a España, usted será el representante por estas colonias ante las cortes europeas, usted tendrá las prerrogativas y las disposiciones que usted quiera para que firme y reconozca la Constitución de Cádiz. Miren, mis amigos, parece que la historia da vueltas y llega al mismo lugar. Por eso se ha escrito también lo de la historia cíclica, porque en estos tiempos nuestros pareciera que ocurren las mismas cosas, todo en busca del poder, todo, como decían en mi pueblo, por la plata baila el perro, que tal vez no tenga mucho de alejarse de la verdad, porque el poder es dinero, es riquezas, y muchas veces pues se involucran todas estas cosas y se vuelve diplomacia. Pero en el fondo, y así lo pienso yo, el Libertador era un fuera de base. El Libertador había sido un hombre, un niño nacido en cuna de oro, un hombre con todas las riquezas, y que en ese altruismo que respiraba y en ese carisma para llevar gente a los lugares donde quería, no había quien le ganara. Y dicen que después de que vino de Haití, de 1816, y estuvo allá con el presidente Petión y vio las pobrezas de los haitianos, y que le ofrecieron lo que no tenían, quitándose el pan de su boca para ayudar en una expedición que viniera a liberarlo. Dicen que el Libertador cambió, y entonces ya estas estrategias de los españoles para doblegarlo por el ego y por la fortuna y por las riquezas ya no iban a dar resultado. Eso pudo haber dado resultado en un Páez, o en un Mariño que siempre quiso el poder, o en un Bermúdez que dicen que era un animal. En esos guerreros tal vez pudo haber dado resultado la estrategia de la dominancia por la conversa y por la astucia de que me volví bueno de un momento para otro, pero tal vez por eso con el Libertador no había que pedir mucho, porque se trancó en esa posición. Por supuesto que en esos días, y con esto voy cerrando, es cuando en el pensamiento del Libertador, y eso lo dicen las cartas, él adivina algo importantísimo. Si él en Trujillo había firmado el decreto de guerra-muerte, que era la guerra que habían puesto los españoles sin firmarla desde que llegaron, lo que se llamaba la ley de guerra, la ley del rey. Si usted estaba en desacuerdo con lo del rey, era hombre muerto, y eso tenía 300 años sin decreto y sin firma. El Libertador en Trujillo en 1813 firma el decreto y se igualan las cargas
bueno, vamos a la guerra a muerte. El Libertador ahora piensa y dice, es hora de entrar en una guerra regular. ¿Será que hay guerra regular? ¿Será que hay guerra normal? Pues uno piensa que no, que la guerra es guerra y no hay nada de regular en la matanza y en las batallas. Pero en el pensamiento del Libertador se dio lo de la regularización de la guerra y se abre entonces la ventanita de luz para un posible arreglo, ya no tanto del armisticio, que era una tregua en la cual se paraban las armas y los tiros y la pólvora, sino que se firmaba, en los contrincantes firmaban un acuerdo en el cual se respetaban como contrincantes. A los prisioneros no se les asesinaba, a los heridos había que curarlos, se permitía el canje de prisioneros de unos por otros. Pero bueno, ya hablaremos de los detalles y los puntos que contenían estos tratados, y especialmente en mi forma de pensar en el Tratado de Regularización de la Guerra, que es un ejemplo y es una innovación. Así es una innovación para las guerras en el mundo, y que se tomó en cuenta muchísimo más adelante en la Primera Guerra Mundial y en tantas guerras que han ocurrido. Y eso es una autoría del Libertador, por supuesto, y del Parlamento y de la inteligencia de Antonio José de Sucre, nuestro gran mariscal. Para el momento no era mariscal todavía, estamos en 1820. Él fue el mariscal en 1824 cuando ganó en Ayacucho.